Existen entidades que se han visto en algunas localidades específicas del país, pero que sus encuentros aparentemente no solo se limitan a aquellas latitudes. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Saludos a toda la audiencia. Yo trabajaba en Querétaro y nos quedábamos allá. Soy de Celaya. En ese tiempo mi papá andaba trabajando de contratista haciendo tubería y drenaje, por lo que generalmente los trabajos no siempre salían el mismo día, por lo que nos teníamos que quedar cerca de la carretera Tlacotle, cerca de un panteón. Por las noches siempre cenamos juntos, hacíamos una alumbrada para prepararnos la cena y para que el fuego nos diera algo más de calor. A pesar de que nos veíamos gran parte del día, por las noches nos poníamos a platicar de casi cualquier cosa. Eso hacía también que el rato fuera mucho más ameno. Recuerdo que un día viernes, como de costumbre, estábamos platicando justo después de haber cenado. Teníamos un café en la mano y era un poco después de las 12 de la noche. Parecía que sería una noche como las otras. De pronto se sintió una brisa helada como las que solían presentarse a esas horas de la noche, pero esta, a pesar de que no fue tan fría, me provocó un cierto nivel de inquietud. Inmediatamente después de eso, a lo lejos, vimos a una joven caminando rumbo a la carretera. Llevaba un vestido claro y extrañamente para las altas horas de la noche iba ella sola, por lo que uno de los compañeros se levantó. «Dejen, voy a acompañarle, no vaya a ser que le pase algo», dijo con un verdadero tono de preocupación, pero que en el fondo no sabíamos si de verdad tenía ese afán de ayudar o simplemente lo hacía con otra intención. Se levantó y caminó hacia donde estaba la mujer. Los perdimos de vista después de un momento, mientras nosotros continuamos con la plática. Pasó un rato como de unos 10 o 15 minutos y notamos que el compañero venía de regreso. Se veía agitado, tambaleando, corría en dirección hacia la fogata. Nos quedamos en shock, pues se nos vinieron muchas cosas a la mente. ¿Por qué podría venir tan exaltado? Cuando llegó nos empezó a platicar sobre lo que había estado pasando. Nos dijo que había alcanzado a aquella mujer, que era una persona muy bonita y que había estado platicando un poco con ella, preguntándole a dónde se dirigía, a lo que ella no había respondido todo. Se había quedado en silencio gran parte del tiempo sin responder. De pronto, alzó la mano para señalar en dirección al panteón, pero él se imaginó que podría ser algún lugar en aquella dirección. Estaban por llegar a la carretera y extrañamente para la hora seguía habiendo un tráfico bastante cargado y donde los autos pasaban a gran velocidad, por lo que cruzar al otro lado es muy peligroso si no tienes cuidado. Dice que nuevamente le preguntó a dónde iba. La mujer volvió a levantar su mano, señalando en dirección al panteón. El compañero lo notó con mucho más claridad. Se refería directamente a ese lugar. Sintió que la sangre se le iba a los pies. Podías notar que lo que estaba contando estaba causándole una gran impresión, pues su cara estaba pálida y no tenía una sola nota siquiera de estarse mofando de aquella extraña situación. Dice que cuando trató de volver a voltear hacia donde estaba la mujer, otra ráfaga cruzó por el lugar. Aquella extraña mujer de vestido claro ya no estaba ahí. De alguna manera estaba del otro lado de la carretera. Por la cabeza del compañero pasaron muchos pensamientos, pero ninguno de cómo es que había logrado llegar al otro lado tan rápido, sobre todo con tantos autos pasando a gran velocidad por la carretera. Dice que sintió algo dentro de sí que no sabía describir o controlar, pero era un extraño impulso de seguir a aquella extraña mujer, por lo que en la primera oportunidad se lanzó sobre la carretera esquivando los autos que pasaban a gran velocidad, sonando sus claxons, buscando que se quitara del camino. Alcanzó a llegar con la mujer y a unos 50 o 60 metros antes de llegar a los límites del panteón, jadeando y hablándole, más que otra cosa buscando recriminarle que se hubiera ido sin haberle tomado en cuenta. La mujer seguía caminando sin decir nada, lo que le hizo enojar aún más,
dándole alcance, tocándola por el hombro para decirle que era peligroso andar por ahí sola. Dice que sintió que las fuerzas se le iban de las piernas y no se explicaba qué es lo que estaba pasando o si lo que estaba viendo era real, pues cuando la mujer se dio la vuelta, mostró que su rostro ya no era el mismo. Se había convertido en la cabeza de un caballo. Sin saber de dónde, dice que sacó fuerzas de las piernas que aún le temblaban y salió corriendo en dirección a nosotros. Cuando llegó a platicarnos, estaba todo pálido y con la respiración entrecortada. Durante todo el tiempo que nos había platicado aquello, nunca titubeó. Después de aquello regresó al pueblo y se dedicó a otras cosas, buscando no volver a salir de noche. Le perdimos la pista por un tiempo. A la fecha, cuando lo volvimos a encontrar, el joven tiene falta de facultades mentales y con la mirada perdida. Aquel encuentro con aquella mujer sucedió en el 93. Hola de nuevo. Hace algunas semanas les compartí una de las experiencias de uno de mis amigos. En esta ocasión me gustaría compartirles una historia que se ha transmitido desde hace generaciones a través de la familia. El acontecimiento tuvo lugar por lo menos hace unos 80 o 90 años atrás, pues se remonta hasta la generación de mi bisabuela, quien fue la primera en compartirla con los demás familiares que a la postre siguieron con la tradición. Nos cuentan los familiares que para aquel entonces mi bisabuelo era un machista y mujeriego, como se conocía la mayoría de los hombres en esas épocas. Se había robado a su mujer cuando aún era un adolescente y ella tenía que soportar todos sus caprichos y desplantes, pues estaba mal visto que una mujer terminara separada de su marido, aún en ese tipo de circunstancias, por lo que no le quedaba de otra más que seguir al pie del cañón tratando de llevar a la familia adelante y unida, sin importar lo que le hiciera el hombre de la casa. En aquel entonces vivían en un pequeño poblado que apenas tenía uno que otro lugar para poder surtir la despensa. La mayoría de los hombres trabajaban fuera para poder llevar cosas necesarias para el sustento, y a veces cuando volvían lo hacían borrachos a altas horas de la madrugada. Dice la familia que en ocasiones mi bisabuelo solamente regresaba para desquitar su frustración con la bisabuela golpeándola o insultándola. Aún así, a pesar de ese tipo de tratos, de alguna manera la mujer podía sobrellevar a la familia y el maltrato que le daban, mayormente por el amor que le tenía a sus hijos. Pensó que estaba destinada a llevar ese tipo de vida por el poco o mucho tiempo que le quedara, y de alguna manera se había resignado a ello. Nos dice que una noche mi bisabuelo, después de un gran día de paga, como de costumbre fuera del pueblo, tuvo una noche de copas y mujeres gastándose gran parte del dinero, con la envalentonada de regresar al pueblo la misma noche, pues solamente estaba en el pueblo vecino, que eran unos 2 o 3 kilómetros de distancia. Sin embargo, en aquel entonces, para poder llegar a aquel pueblo significaba atravesar una gran cantidad de senderos y bosques espesos donde no sabías con qué te podías encontrar. Alebrestado por las endorfinas que le había provocado el alcohol, el hombre se internó entre las brechas solamente iluminado por la luz de la luna y los caminos ligeramente delimitados por el paso de los caballos y las carretas que circulaban por ahí diariamente. Cerca de la mitad del camino había que pasar por un puente que cruzaba el río que proveía de agua a los poblados de la zona. Ya eran por lo menos después de la medianoche cuando llegó a dicho lugar. Conforme se acercaba, un sonido captaba su atención. Se podía escuchar como si una mujer estuviera llorando. Mientras más cerca estaba del puente, era más notorio el poder confirmar dicho sonido. Ahora podía estar seguro, había una mujer llorando ahí. La luz de la luna se asomaba entre algunas de las ramas, iluminando por completo lo que parecía ser una mujer con un vestido largo, de color claro, yacía llorando sobre el río con las manos sobre la cara. En ese momento resultó bastante extraño para mi bisabuelo que una mujer estuviera a mitad de la brecha, sola, sobre todo a esas horas. Por su mente pasaron seguramente un montón de pensamientos cochambrosos o de abuso como estaba acostumbrado. Y a sabiendas de que era un hombre bien parecido, tal vez podría tomar ventaja de ello después de ayudar a aquella extraña mujer, por lo que con cierta cautela se acercó y empezó a hablarle. ¿Estás bien, mija? ¿Qué le pasó?, preguntaba mi bisabuelo tratando de evitar que se le arrastrara la lengua mientras decía aquellas palabras.
La mujer seguía sollozando con las manos sobre la cara y sin prestarle la más mínima atención a ese hombre que se acercaba con intenciones mezcladas. ¿Le puedo ayudar en algo?, volvió a mencionar el hombre, esta vez mucho más cerca de la mujer, casi frente a ella, a pesar de que se le mojaban un poco los pies con el agua del río. La mujer elevó la cara de entre las manos, mostrando una figura grotesca y escalofriante que provocaron que mi bisabuelo cayera sentado sobre el agua del río, pues aquella mujer tenía una cabeza de caballo que antes no se había percibido ahí. La luz de la luna la iluminaba de frente, haciendo que todas las facciones bestiales se vieran aún más escalofriantes, sobre todo entre los juegos de luces y sombras que el reflejo de aquel astro provocaba esa noche escabrosa. Sin saber cómo ni de dónde, mi abuelo recuperó la cordura y sobriedad para salir corriendo en dirección al pueblo. Según nos cuentan la historia, la bisabuela nunca lo había visto tan pálido y asustado como aquella vez. Desde aquella noche, el abuelo hizo un voto de sobriedad y dejó los vicios tanto carnales como de la bebida, pues decía que la sensación que le transmitió aquella extraña mujer fue un terror y miedo que esperaba jamás volver a experimentar. Y así llegamos al final de esta historia. Basado en estas experiencias nos damos cuenta que no es solo en algunas localidades donde te puedes encontrar con cierto tipo de entidades. Esta semana logramos llegar a los 2000 suscriptores en YouTube, por lo que nos gustaría realizar una actividad especial, probablemente una transmisión en vivo y algún sorteo para poder llegar a ustedes, para que puedan estar atentos a nuestras siguientes transmisiones o nuestros siguientes relatos con las dinámicas en ellos. En la descripción igualmente vas a poder encontrar acceso a nuestras redes sociales para que nos puedas ayudar a seguir creciendo, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para poder seguir trayendo contenido en todas las plataformas. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias son tomadas con su debido respeto y en cuenta para nuestras futuras entregas. Si llegaste hasta este momento, déjanos en un comentario qué te pareció el episodio o si tú también te has encontrado con esta entidad cabeza de caballo. Le agradezco a los usuarios que nos compartieron sus historias y que nos permitieron traerlas a ustedes. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.